Bueno, estamos en la casa de Diego Furbato, autor de la saga Crónicas de Con Epolenc, ¿no? ¿Está bien? Correcto. Y vamos a hablar hoy del primer volumen de ellos, que es Letrín de Humeria. Bueno, yo tengo millones de preguntas para hacer, no sé cuánto va a dar el tiempo para hacerlas, pero lo primero que quiero decirte es que me encanta. Bueno, te agradezco. Lisa y llanamente eso, me encanta. Creo que a veces lo que cuesta decir eso, la simpleza de me gusta, me gustó, no me gusta, lo que sea, pero decirlo. Lo primero Sí, que hay que hacer es decirlo. la devolución de saber qué impacto tuvo, no necesariamente tiene que gustarte, o puede no ser tu género preferido, o podés decir, me gustó la historia en general, pero no como está redactada, o las partes de combate me parecieron muy aburridas, o tiene mucha descripción. Pero la devolución es algo que te llena, Sí. porque te hace crecer si es crítica y es exhaustiva, y te da mucho placer, como el caso de lo que me estás diciendo vos. No, y aparte me refiero a algo más inmediato, que es, digamos, la apreciación de escritor a escritor. Porque muchas veces, entre colegas, cuesta decir al otro, mira, me encantó lo que hiciste. Sí. Generalmente lo primero que te dicen es, che, esta partecita, no sé, no me gustó mucho, esto yo lo hubiese escrito de otra manera, cosas que en esta primera instancia a nadie le interesa. No, A mí- definitivamente. A mí lo que me interesa es que vos sepas de que yo leí algo en mi casa, en la tranquilidad de mi casa, me senté, lo leí y lo disfruté hasta el final. Traté de analizarlo, se me ocurrió hacer esto, nunca lo hice yo, nunca me acerqué a la casa de alguien a hacer una entrevista sobre algo. Pero me parece que el esfuerzo que vos pusiste, no sé cuánto tiempo te habrá llevado a hacer todo, pero el esfuerzo que vos pusiste para esto vale la pena. Vale la pena de que yo venga acá y te haga las preguntas, bueno, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero me parece que vale la pena acercarme a vos y demostrarte de que yo me tomé por simple admiración. La verdad El tiempo de analizar todo, preparar preguntas. Me siento como un nene con juguete nuevo, te estoy tratando de contener la sonrisa, de darle un marco de seriedad a la cosa, No, olvídate. pero la verdad me estoy copando muchísimo. Olvídate. En cualquier momento te doy un beso. Que sea lo menos acorratada posible. No, a mí no me sale lo corbatado. Así que bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas, vamos a ir atrás hacia adelante. Advierto ya desde ahora, va a haber spoilers, para decirlo lisa y llanamente, para los que no lo leyeron, así que esa advertencia está. Pero va a servir a los que sí lo leyeron como recordatorio para barcos. Sí. Va a estar bueno, o sea, en vez de leer los últimos 3 o 4 capítulos, Sí. le vas a hacer vos el laburito fino para que tengan todo presente. Claro, porque bueno, vos ya en tu página ya tenés entrevistas y yo me quería, viste, cuando yo hablé con vos por primera vez, te decía que quería centrar más la entrevista dirigida hacia personas que ya lo hayan leído. Bueno, de Así hecho que- las entrevistas son genéricas, Claro. y hablan un poco de mí, un poco de la historia, un poco de los por qué, pero no hay ninguna que se centre en la historia puntualmente. Claro. Así que bueno, Y a mí me resulta muy interesante eso porque es una visión de la realidad que escribí desde un ángulo de lector, pero también de escritor. Entonces que le da una variable importante. bueno, entonces vamos a hacer exactamente eso. Bueno, Estoy tentado. ya está bien. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Jürgen? Mi abuela materna, la persona que me enseñó a caminar, que me enseñó las primeras palabras, que durante los 2 primeros años de mi vida me crió. Y a la única persona que le di un beso después de muerta. O sea, es todo, absolutamente todo. O sea que la pusiste después, el libro está dedicado, o esta primera parte está dedicado a ella, Sí. y después pusiste el personaje del arborista, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Con el mismo nombre. con el mismo nombre. En realidad, la dedicación fue después, el personaje existió y está basado en su imagen, y cuando terminé y se hizo el libro, se lo dediqué a ella, pero por una cuestión de corazón. No fue primero la dedicatoria y después el personaje, sino al revés. Primero el personaje y después la dedicatoria. Cuando estuvo terminado pensé que era algo que le tenía que devolver a ella. En el capítulo 2 se menciona parte de la infancia de Jürgen. Sí. ¿Eso también está tomado de algunas cosas que conocías de ella? No, ¿O ya ahí creaste? no.
Bien. De hecho, ese capítulo está hecho mucho más adelante en el libro y vuelto a poner atrás para darle a ella una presencia mayor por cosas que suceden y había que justificar. Ese es el capítulo que más me gusta a mí, el 2, porque... Bueno, ahora hablamos de eso. ¿Cuándo empezaste a escribir esto, en realidad? En abril de 2011. Bien, ¿ese fue el primer atisbo o cuando te pusiste a laburar? O sea, la primera idea que tuviste de eso. No, la primera idea es mucho más vieja, pero no como Letrín, Sí. sino como la saga de Cone Polenc. Y arranca con cosas que se ven después, que las canibalicé y las utilicé, pero la idea era totalmente distinta. Letrín arranca como un cuento para Candela un poco más grande, donde tuviera un poco más de complejidad. A medida de que los iba publicando, iba cobrando un poco de historia y un poco por la idea de Florencia que decía, vos escribí lo que yo lo vendo, lo que empezó siendo un chiste, empezó a cobrar un poco más de sentido cuando en el cuarto o quinto capítulo los comentarios de Facebook eran alentadores. Carlos, que es quien corrige, que es un tipo extremadamente crítico y que tiene muy pocas pulgas para la tolerancia, me dijo, puede andar. Entonces Florencia me dijo, bueno, saca todo de Facebook, Sí. no pongas más nada en Facebook, que vamos a darle el corte del libro en serio. Entonces, lo que yo considero que empecé a trabajar con la obra es en abril de 2011, que cuando se publicó el primer capítulo en Facebook, y se habrá escrito una semana antes, una cosa así. Bien. ¿Hay tomás cosas de antiguas partidas de rol o algo? Sí, ¿no? sí. Todo eso De está hecho, el nombre de Humeria es el reino imaginario donde jugábamos rol. Uciel, Rael, personajes que aparecen más adelante, son nombres de los chicos que jugaban y algunos respetan la característica propia del personaje que roleaban en aquel momento, año 2000. Incluso más adelante en la saga aparecen los enanos, no enanos Tolkien, enanos como los que conocemos. Y los que eran enanos son enanos, y hay un mestizo que era de elfo y humano y que acá es de noble y campesino, y también tiene todo, arrastra la complejidad del mestizo. Todos ellos vienen del rol. Esta es una saga en realidad especial, en el sentido de que está pensada como capítulos unitarios, son crónicas, ¿no? Entonces no es una saga al estilo de, bueno, termina este capítulo, quiero saber ya qué pasa el siguiente, porque a mí eso me pareció particularmente bueno en este caso, porque me permite a mí abordar, mientras iba leyendo, era como agarrar pequeñas historias que pasaban ahí en Humeria, y yo, si bien tiene un orden cronológico interno, pero no literal, No lineal. no lineal, a mí me permitía seguir la historia, el crecimiento de Letrín y todo, y eso es muy bueno, me resultó muy interesante, porque, no sé, se aborda desde otro lado. ¿Fue en un principio esa tu idea o al principio nació como una saga así? Mira, después de lo que dijiste, diría, no, realmente así está pensado y ese es el efecto que quería buscar. La posta es que tengo escritos interruptus durante 10 años, que eran todos megaproyectos. Cone Polenc era uno de ellos, y capaz que tenía 2 hojas, 10 hojas, 20 hojas, medio libro, y siempre se morían. Y había empezado con esto de los cuentos de Candela, que eran cuentos infantiles, que eran 5 hojas, 4 hojas, y con un principio y un fin, y veía una obra culminada, y me daba la sensación de algo hecho. Por eso Letrín empezó así. Como tampoco tenía demasiada idea a dónde iba la historia, esto de hacer capítulos unitarios salteados contando distintas partes me iban permitiendo crear para mí mismo el universo. Y después sí me gustó, porque cuando leí de corrido me gustó esto del salpicar y dejar una idea acá para tomar más adelante. Pero al mismo tiempo también tenías que tener una idea vos de lo que ibas haciendo de manera que Los primeros 8 capítulos no tenía la más remota idea. Bueno, mira. Creo que en el de las mantícoras, creo que ahí
empiezo a vislumbrar de qué podía ir la cosa, y después de las piedras lajas, ahí sí ya tengo una idea clara de que hay un malo, de qué es lo que no quiero que haga ese malo, que es la clásica, ¿no? Que todos vayan contra él, claro, pero ahí ya tengo una idea un poco más definida de lo que quiero en la historia. ¿Por qué se llama Cone Polente? ¿De dónde viene ese Río nombre? Negro, quiere decir Río Negro en Tehuelche. Ajá. Y como la mayoría de la historia está entre Río Negro y Neuquén, Claro. quise darle ese toque autóctono, que además el mapuche hay muchas palabras que se conocen, el tehuelche no, y te puede sonar a palabra inventada, y era un poco homenajear al terruño, ya que estaba utilizando la Patagonia, darle ese homenaje. Se nota que es como un reino que trata de estar en armonía con la naturaleza, que trata de alguna manera, ¿no? ¿Puede ser Sí, eso? sí, o sí, sea sí, que, sí. bueno, eso ya tiene ahí una idea tuya de ser como una especie de reino ejemplar también. Y eso es un poco más personal, por eso Bueno. en algún momento trato de vincularlo con los primeros pobladores y que sean ellos los más ecológicos y mixturar un poco, porque de hecho si estás hablando estrictamente medieval no existía el concepto. A lo sumo el coto de casa del rey, que nadie podía entrar, pero todo lo demás, hace de eso lo que quieras. Entonces bueno, sí hay un poquito de reino idílico. Sí, sí, se nota porque al principio ya la descripción de cómo... Y no es intencional, no es Claro. intencional, me nació así. Sí, sí, Por eso Esquilo es todo lo contrario, claro. para compensar un poco y darle el balance. El personaje de Lefleur, Sí. ¿no? El amigo de Letrin, que es un personaje que se va dando cuenta, o quizás ya lo sabe desde muy temprana edad, que no está preparado para la vida que de alguna manera los padres preparan para él, practicar esgrima, saber de historia, ser una especie de noble, con todas las palabras. ¿Ese personaje lo creaste así desde el principio o le fuiste dando forma? No, de hecho... O sea, el hecho de que sea un trovador, de que su alma sea yo quiero ser músico. Lo de Trovador surgió en el capítulo donde él lo cuenta. Bien. Su falta de lugar, de acuerdo a lo que era el contexto social, nació de entrada. Fue una idea específica. De hecho, originalmente Lefleur no era su nombre. El nombre era Manfloro, que salía de la revista Sex Humor de los años 80. Porque al principio era medio joda todo esto de escribir la historia y no tenía mucho de proyecto de libro. Claro. Cuando empieza a tomarse en serio, bueno, Manfloro no daba, pero sí daba las características. Claro. Entonces, Lefleur era la flor, pero en un solo nombre y con la mayúscula en el medio, le daba un poquito de esa idea. En el capítulo 2, que se ve el arborista. Sí. Perdón, Sí. dudé, Sí, porque sí. el capítulo 2 no es el arborista originalmente, Bien. es el bardo. El arborista vino después, entonces tengo que ponerme a pensar en la cronología. No pasa nada. En este capítulo me encanta porque los tiempos empieza como un raconto, ¿no? La arborista está recordando su niñez, después en un momento vuelve a la realidad de esa nostalgia, lo mira Letgrin y vamos hacia esa historia. O sea que es interesante desde ese punto de vista formal, ¿no? Sí. Cómo están los tiempos, por lo menos a mí me resultó muy interesante. Pero se cuenta, a nivel de historia pasa otra cosa que es como que se cuenta una especie de momento futuro, porque Letgrin está, y se nota por cómo lo describís, con Lefleur, me parece, porque le faltan los dedos, así que está con él, y Letgrin entra como en una especie de... lleva un cirio en la mano, entra en una especie de lugar de mundo, digamos, que los otros no pueden penetrar, y entra él solo, y se ve un atisbo, que es la pregunta a la que voy, de algo futuro, de algo que puede ser, de algo... Ahí estás haciendo... ¿Qué es eso? ¿Es un presagio? ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? En realidad... ¿O es medio como el espejo de Galadriel? No. No. Sencilla y escuetamente es la justificación para describir una escena. Que surgió así como presagio y en realidad no presagia nada. Bien. A lo sumo justifica que el arborista apueste a Letrin. Claro.
Porque ellos comparten una visión en ese momento. Exacto, y tal vez... Ella también lo sabe. Ella también lo ve. Tal vez en algún... Por eso le brinda el apoyo que le brinda después. Tal vez cuando lo escribí tenía pensado que algo de eso se involucrara. La verdad que como se desarrolla la historia hay algunos atisbos y hay algunas cosas que podrías encontrarle algún paralelismo, pero eso exactamente no ocurre. Esa escena me encanta porque vos describís espacialmente muy bien lo que va pasando, cómo él va descendiendo una escalera, de pronto el líquido, él se mete como en una especie de, se sumerge en una especie de lugar medio inundado, y eso de pronto para los otros que están arriba como en otro plano es un piso. La solidificación me encantó, me encantó y no, eso está, y no está planeado, no está planeado, es algo que surgió. Bueno, pero ahí es como que tiraste todo el asador en la cuestión de fantasía, claro, de visión onírica, de que no sabes si esto va a pasar o no va a pasar. Hay un dragón que imita los movimientos de él cuando él... Claro, bueno, esa es la escena que quiero describir, que es parte de un dibujo de Álvaro. Y yo quería poner eso. Y como eso está escrito cuando el libro ya estaba avanzado, esto de tirarle un cañonazo de fantasía de entrada era decir, bueno, metete en un libro, metete en una historia de fantasía. El primero podría haber ocurrido, el primer capítulo podría haber ocurrido en un castillo medieval, podría haber ocurrido en el Magic Kingdom o podría haber ocurrido en Hogwarts. El segundo ya le pega una historia, bueno, a ver, va a haber un dragón y prepárate, no sabes en qué condiciones... Claro, setea todos los elementos de fantasía que van a ver y ahí se empieza a ver algo de la predestinación también de él y... Claro, tal cual. ¿no? Que es algo que está. Hay una parte donde, bueno, cuando él está descendiendo, él está mirando, hay como unos grabados en la pared donde se ven dragones. Esa parte me hizo acordar mucho yo no leí la saga, pero sí vi la película Relatos de Terramar, no sé si vos la habrás leído, supongo, y me hizo acordar, no sé si lo pensaste en ese momento, pero bueno. No, lo pensé cuando lo leí después. ¿Sí? Cuando lo leí después. Te pasó lo mismo también, entonces. Yo lo leí y me acuerdo de los dragones. De hecho, cuando yo leí letrín del libro... Perdón, esto es Úrsula K. Le Guin, que escribió... El mago de Terramar, las tumbas de Atuán, Tejanu y no me acuerdo, hay uno más, el cuarto no me acuerdo más. Y la película se llama Tales from Earthsea, que es un anime. Que no está demasiado buena. No, ni siquiera para ella. No. Pero bueno, de ahí venía esto. Me ha pasado o sea, te iba a decir, yo leí recién en enero de este año, por primera vez letrín de libro. Sí. Y cuando lo leí, dije, esto me hace acordar a esto me hace acordar a esto, esto me hace acordar a esto me hace acordar a esto. Son un montón de cosas que, si no están copiadas, evocan y homenajean de manera inconsciente a un montón de libros de fantasía de autores. La intención de esto es decirte que yo en ese momento cuando lo leí me hizo acordar a eso y que supongo... Y hay algunos que sí, no particularmente, pero hay muchos que sí, que son intencionales para referenciar que esto a mí particularmente me gustó y te pongo acá diciendo vos valías la pena estar. Esto es una pregunta así, tipo, me quiero sacar una duda, pero no sé si te acordás, pero el arborista en un momento le entrega como una ristra de ajo al chef para que no moleste al enemigo. Por un código. Claro. No tengo la más puta idea. Eso se te ocurrió en ese momento. Se me ocurrió en ese momento para justificar algo después. Nunca se necesitó y ahí quedó colgado. De hecho, si yo te muestro, yo tengo un cuaderno que tiene hojas que dicen cosas para no olvidarse, cosas para explicar, cosas, y así en páginas y hay listas de cosas. Y la ristra de ajo está. La idea original era que Letelier se quedara mucho tiempo en el castillo y que las aventuras fueran dentro del castillo. En el cuarto, quinto capítulo se va. Entonces la ristra de ajo no tenía más sentido. Y ahí quedó colgado. Aparte, para él mismo, era un misterio. No sé, y ahora me juego, pero no sé si en el tercer libro se hace una referencia, porque antes de escribir siempre leo que quedó colgado, qué cosas... Y no sé si hace alguna referencia, como que se acuerda, como para que... Pero no estoy seguro si lo hice o lo pensé y no lo hice. Bien. Bueno, esto ya estábamos en el capítulo 3, el tema del ajo. Sí. En este capítulo también se cuenta la historia de Ice You y High Boy, vos decime si lo pronuncio bien. Sí.
que recita este bardo que Letgrin está ahí mirando, chusmeándolo desde arriba. Que describe de alguna manera esa historia, el sacrificio que uno debe anteponer a las cosas que uno desea por un bien mayor. Acá de alguna manera vos estás tratando de demostrar lo que vos pensás que debería ser un poco la actitud de... ¿No? No. Es de esta historia en particular. En ningún momento de ninguno de los 3 libros Sí. estoy dando un mensaje, estoy tratando de que alguien sea un poquito mejor. Bien. O sea, mi única idea es entretenerme mientras lo escribo, y lo que me nace tal vez tiene que ver con un hecho que viví ese día, con una situación que se creó en ese momento y tenía ganas de transmitir ese mensaje en particular por algo que sucedió, pero no porque fuera una idea de decir no, seamos mejores personas. No, por eso no, lo menciono porque a veces a muchas personas cuando leen piensan que el que escribe está tirando todo el tiempo mensajes, ¿no? Por ejemplo, uno podría leer esto y dice, acá me está diciendo Diego que... Y no es así siempre. Uno escribe cosas que tienen que ver con los personajes puntualmente. En este caso, uno de los personajes se sacrificó, pero no significa que todos los personajes que vos... Tengan que sacrificarse. Claro, así que bueno, aprovechaba para aclarar lo que imaginaba que era así. Después en el capítulo 4 hay un momento en donde dice pocas cosas, estaba en ese momento creo que estaba teniendo el primer entrenamiento con el maestro de armas, sí. Urso, y en ese momento, que es el primero en que se encuentra con él, Urso lo mira de una manera muy intimidante, Letgrin no sabe qué decir, porque parece que cualquier cosa que diga va a empeorar la cuestión, y dice pocas cosas recordaría al final de su vida que le costaran más que emitir un sonido en ese momento. Esto es un adelanto casi así tirado, digamos, de pasada, de que Letgrin va a estar vivo hasta el final. No, No. De hecho lo puse Sí, porque en ese momento me pareció bonito, y más adelante, sí. en una situación crítica, recordó esto de el sogaga que tenía en esta situación. Pero no garantiza que Letgrin llegue vivo al tercer libro. Bien, perfecto. O al final del tercer libro. Bien. No lo mates pronto, lo único que te voy a pedir, porque me gusta. Bueno, acá también es el momento donde aparecen las espadas, o una de las espadas, que se empieza a ver de a poquito este tema de que las espadas son un elemento importante Exacto. dentro de la vida de Letgrin, porque lo pone a él en una situación en la que bueno, tiene que afrontar lo que encontró y hacerse cargo de alguna manera de su destino. ¿Eso te vino de algo? Yo tengo algunas ideas. La creación sí, es la que vos crees. La creación, o sea, la aparición de las espadas y todo eso fue casual. Sí. Ahora, esto de hacerse cargo de su destino, la frase de Gandalf, Claro. sí, eso es de ahí. Sí, Porque claro, hay un... Sí. tal cual lo pensaste. Que es común, digamos, también en el camino del héroe que tiene que... Por supuesto, afrontar pero algo que le cae. Exacto, pero está pensada en la frase de Gandalf de tenemos que hacernos cargos del tiempo que nos toca vivir. Claro. No elegimos nosotros el tiempo que queremos. Claro, exactamente eso. Acá, bueno, después aparecen Rael y Jürgen en secreto, se reúnen, ¿no? Y parece ser que definen algo referente al destino de Letgrin. O sea, como que ellos de alguna manera se toman atribuciones en lo que concierne a la vida de Letgrin. ¿Lo utilizan en realidad para sus designios o es otra cosa? No, en realidad lo que... ¿Se entiende como que deciden? Sí. En realidad lo que es... Rael conocía la visión de Jürgen. Sí. Y es como que, sí, este es el pibe y da el perfil del pibe para que tenga las espadas y ver qué sucede con esto. Claro. Pero no es que le dicen, vos te tenés que hacer cargo, dejan correr. Pero de alguna manera también digo, van pensando en que este es el... El que podría ser... Podría ser. Es un Bien, podría bien. ser y en realidad no lo vetan. Si de pronto la espada le hubiera caído a Alicio, probablemente lo hubieran vetado. A Letgrin no lo vetan. Bien. Bueno, acá ahora viene un momento en donde Letgrin empieza como un entrenamiento, que se va viendo por la manera en la que entrena y por las armas que utiliza y todo lo que hace, que tiene una similitud
con los ninjas. Sí, definitivamente sí. Elegiste ponerle sombra en vez de ninja. Porque me pareció que no tenía los ojitos así, no daba. No daba para eso. Esto es algo, digamos, que vos lo querías poner, que daba para el personaje, lo pensaste en un principio. No, siempre me gustaron los ninjas. Siempre me gustaron los ninjas. Y quería darle una mezcla de agente secreto, de peleador callejero, no de soldado franco ni del frente, sino con otro nivel mucho más parecido a un ninja, y con un nombre que tuviera un poco menos que ver. Y eso también está interesante, porque generalmente los héroes suelen ser personas que, bueno, van al frente, pelean de la manera, digamos, convencional, son grandes caballeros, grandes que batallas, respetan los tiempos de los otros. Claro. Acá yo buscaba una persona. Y Ledgrin se va viendo que va usando muchísimo la astucia. Y por otro lado, la realidad, o sea, Sí. esto de, estás combatiendo a muerte, se me cayó la espada, levántala. No, ¿qué levantarla? Estamos combatiendo a muerte, se te cayó la espada, soboleta. Y otra cosa que por ahí también lo habías planeado, que los ninjas en la historia nuestra surgen del campesinado, me parece, si lo tengo bien entendido. Sí. Ellos empiezan digamos, a defenderse, a pelear con las armas que tienen a mano, que son armas para cortar, para trabajar el campo. La hoz, los luchacos, Claro. y qué sé yo. Y que eso también está bueno porque va con la marginalidad, cierta marginalidad que tiene Ledgrin. Tal ¿no? cual, de cuáles son sus orígenes. De cuáles son sus orígenes, claro. Porque tampoco era válido en esa época que porque a Jürgen se le cantó, Claro. al flaco le dieran la mejor espada y lo entrenaran al estilo de la nobleza, le dieran un caballo y saliera con una capa. Tenía que tener un perfil acorde a sus orígenes y a lo que era la época. Eso me llevó a otra cosa, que ahora me acuerdo. En Numenor no es que a todo el mundo, esto es lo que yo tengo entendido, tiene armas, ¿no? No, Emeria es un reino que está en paz. Sí. Entonces no es normal ver la gente armada todo el tiempo. Es como que es mucho más comercial, Sí. y es mucho más social. Pero digo, ¿hay una prohibición desde...? No. Ah. No, es como que la situación social no amerita que todo el mundo ande armado, excepto que seas una persona de armas. Tampoco es extraño que alguien vaya con armas, pero lo usual es que no. Bien. Bueno, acá se presentan las tres espadas. Esto me hace acordar, no sé si leíste o conoces a un escritor que se llama Tad Williams. No. Bueno, él escribió una saga también que tiene como nombre el nombre de Tres Espadas, que también son importantísimas en la trama digamos, de su saga, y me hizo acordar muchísimo a ese momento. Quería sacarme la duda de si No lo conozco y en algún momento lo voy a buscar para leer, ya que estamos. Sí, te lo recomiendo mucho porque es muy interesante y también comparte con Ledgrin el hecho de que el personaje es un pinche de cocina también. Bueno. Digamos, podrían ser hermanos. Tal vez. Bueno, en el capítulo 5 se empieza a hablar de la guardia fronteriza. Sí. ¿De dónde surge la vestimenta que utilizan? ¿Una flor? ¿Una capa blanca? ¿De algo en especial? No, tratar de... No, ¿sabes qué creo de dónde surge? No, decime la verdad. No, porque hay cosas que no las sé, hay cosas que surgieron y que después más adelante... Te hacía muchísimo más meticuloso. En el segundo libro sí. Ah, bien. El segundo libro, sí, porque ya tengo una idea final. Entonces el segundo libro, las cosas que suceden tienen un porqué. En el primer libro muchas cosas suceden porque quería hacer un capítulo que contara una historia. Ven que no todo está tan pensado. Creo que la capa blanca surge de Juego de Tronos, sí, y de la contra de la gente del muro. Claro. Pero no estoy muy seguro que haya sido la idea original. Me parece que viene de ahí. En el momento que los describiste les pusiste una capa blanca, puse una capa blanca un broche con una flor. Para que la capa no se le cayera, y la flor, porque se me ocurrió la flor. Mira, listo. Perdón, de sí, hecho la Guardia Fronteriza surge de que un amigo que venía leyendo estaba copadísimo con Alicio. Y para mí Alicio era un descarte de un capítulo y ya está, fuiste. Y le hinchaba las pelotas con Alicio y dame y haceme de Alicio. ¿Pero a quién le puede gustar Alicio? Bueno, a él, únicamente a él le gusta Alicio. Claro, pero igual después vos le das una profundidad. Pero porque él lo quería. Y como él lo quería y le di la Guardia Fronteriza y Ledgrin lo castiga de nuevo y se vuelve a enojar porque lo castiga de nuevo. Entonces, bueno, después... Porque era medio un Jaime Lannister al principio, o sea, muy bien lo presentaron, sí, pero sí, después sí, tiene una... En realidad,
El tipo fue criado así también. El tipo fue criado así, pero representa a una persona que me cae desagradable históricamente en mi vida, y que después a raíz de este otro que lo empieza a querer, se desprende de su imagen original, y empieza a ser Alicio propiamente dicho, y pierde todo contacto con la imagen que lo creó. Bueno, acá aparece en el capítulo 6, que es el capítulo que creo que se llama El Bosque Esmeralda, me parece. Letyrien se encuentra con un personaje Sí es. que... Sí, es. Bueno, si no es Bob Marley... Es Bob Marley. Pues ya te voy cantando porque ya te veo en los ojos que es verdad. ¿De dónde surgió la idea loca de introducirlo? ¿Se te ocurrió ahí mismo? De hecho es No Dragon No Fly, es No Woman No Cry. Sí, obviamente. No, se me ocurrió en ese momento. El tema de la música está íntimamente ligado a la obra. Sí. Y en ese momento me perfiló a Bob Marley sentado ahí fumándose un caño y dale que va. Bien. Bueno, acá otra vez empieza también la importancia de las espadas, la idea del destino por haberlas encontrado, que me hace también acordar, y lo ligo al Señor de los Anillos y el tema de lo que le pasa a Frodo y a Bilbo cuando encuentran el anillo, que está todo el tiempo eso presente. Por eso las espadas no las va a tirar a ningún volcán. Bien. Bueno, después estamos en el capítulo 7, que es la batalla con las arpías. Sí. Bueno, esta es la pregunta que te había hecho antes, que aquí que me parecía que se dejaban ver que en Numeria no podían tener todos una espada, pero bueno, ya me lo explicaste. Y acá es como que empieza a estar más fuerte el tema... Perdón, sí. ahora sí te voy a contestar porque me hiciste acordar algo que escribí. Sí. A Letyrien lo autorizan, pero porque estaba en el castillo. Sí. El tema era, nadie podía usar un arma en el castillo. Bien. Ahora comprendí el contexto de tu pregunta y me acordé de la historia. Por eso a Letyrien, especialmente después de eso, lo autorizan a usar las armas. Sí las puede usar afuera, pero no en el castillo. Dentro del castillo, el personal de servicio y aquel que no fuera noble no podía usar un arma. Bueno, No está sí. tácitamente, no está expresamente dicho en ningún momento de la historia, pero es así. Bien. Después está el capítulo 8, en donde Letyrien tiene que ir a buscar ingredientes para Jürgen, para Sí. la arborista, y se va con Lefleur. Este capítulo está bueno porque es como que las previsiones y la inteligencia de Lefleur, que también provienen de otro tipo de vida, le enseñan algo a Letyrien. Claro. Ese capítulo lo pensaste así desde el principio como, bueno, acá vamos a mostrarle a Letyrien que no todo es usar las espadas, o también fue surgiendo... No, eso surgió ahí. De hecho, el capítulo está pensado para que en la escena donde están solos, Lefleur le confiese una situación a Letyrien. Que al principio la atemoriza. Claro, Le da un poquito... es que la idea era buscar eso, o sea, esa escena, el temor de Letyrien y la confesión de Lefleur justifican todo lo demás, y todo lo demás pasa para que tengan en un lugar, en una situación muy particular, por eso el capítulo se llama como se llama, también. Ahí es como que se afianza también la amistad entre ellos. Y es como que hay... Deja de ver a Lefleur como, bueno, un tipito... Claro, un noble más que está ahí. Creo que entre ellos rompen cualquier tipo de distancia y se crea una unión personal real y terriblemente profunda. Y sí, porque de hecho, si no hubieran sido por las previsiones de Lefleur y cómo se manejó en el momento, el clima capaz que Se les hubiera comido. Se los hubiese comido porque Sí, era probablemente sí. muy problemático. Acá, bueno, también creo que sí, Lefleur le comenta algo que está componiendo, Sí. que es acerca de Ozon y Eliana, y aparece Calcu ahí también. ¿Podés hablar de eso, del encuentro entre Calcu y Ozon? O sea, la reflexión que esta mujer le hace tener a este rey, que en un principio parece que iba al templo a enfrentarse con Eliana de una manera más violenta, pero que la mujer lo hace reflexionar. ¿Puede ser que sea así? Sí, tiene que ver con esto, que ese don que tienen las mujeres de bajarte los decibeles en el momento justo, cuando estás muy caliente y vas a romper todo y que te dicen 2, 3 palabras que decís, bueno, era un poco homenajear eso.
Después hay una parte más adelante donde Legrin dice: la gloria de Humeria no estará en sus riquezas, sino en su bardo, ¿no? Hablando Sí. de Lefler, como que, digamos, denle bola, prestar atención. Claro, sí, sí. ¿Qué significa eso? No te crees. Me gustaba la frase y quedó lindo que lo diga y lo Porque puse. quedó bárbaro Sí. para cerrar el capítulo. Y de hecho, después. ¿De? No, nada, ya estoy hablando del segundo libro, no, nada. No hagas eso. No, como bien spoilear. Por lo menos conmigo. Bueno, pero ahora que lo estoy pensando, después eso tiene cierta resonancia, porque cuando en el capítulo de la batalla de Pampalinda, de alguna manera el rey se vale de los artesanos, los músicos, tiene cierta resonancia. Claro, pero la batalla de Pampalinda ocurrió 200 años antes, o 300 años antes Bien. de que Letrin diga eso, con lo cual la frase de Letrin tiene que ver pura y exclusivamente con su amistad, y tal vez si hoy le buscara un significado es cómo lo quiero este tipo. Mucho más que de lo que pueda significar dentro de la historia y en el contexto medieval de la riqueza y la música y los tesoros. Capítulo 9, que rescatan a Lefler. Hacen esta especie de estrategia con Alicio, muy buena. Eso, si hay algo que me gusta de todas las cosas que aparecen cuando hay momentos de acción y cuando hay momentos en donde hay que preparar una estrategia o hacer táctica en el momento, es que todo es muy verosímil. Y generalmente en las historias que uno suele ver, las cosas se resuelven a veces de manera que vos decís, no, pero ¿cómo terminó resolviendo eso? ¿No le podías poner media hora más de onda para Sí. justificarlo? Sí. Que porque, viste, en general muchas de las resoluciones terminan siendo por pura suerte. Entonces decís, bueno, pero si pasaba lo otro, esto no se Claro, si se nublaba al piste. Claro. O si el tipo no lo veía justo en ese momento, si no hacía este movimiento. Bueno, y acá todo está... es muy verosímil. La idea es que cada cosa se pueda creer y que la pueda realizar cualquier humano entrenado. No que tengas que recurrir o a la magia para salvar la situación, Sí. o que seas un poderoso guerrero élfico que tiene el don de... La idea es que sea lo más humano posible Por eso. y que cualquier persona con entrenamiento lo pueda hacer. Acá los personajes se están preocupando todo el tiempo porque las huellas no se vayan con la lluvia, porque la luna está por desaparecer por las nubes, porque se va a venir el final del día, porque no sé para dónde se fueron, pero vamos a probar si vamos por acá, vamos a tomarnos el riesgo de hacer esto, pero puede salir mal. Claro. Bueno, el uso de las armas, la descripción de las batallas, otra cosa que a veces se pierde cuando uno lee descripciones de batallas en libros. No entiende muy bien qué pasó. En algún momento alguien de una estocada, algo pasó. Acá vos podés seguir mentalmente, y esto seguro que te viene del rol, podés seguir mentalmente cómo se va desarrollando la batalla, ¿no? Pero además, no solo que viene del rol, sino de esto que vos decís, de leer un libro y que no te quede claro quién hizo qué cosa. Claro, ¿qué pasó? Y que en definitiva decís, bueno, a ver, lo leo rápido, total, me va a contar quién quedó vivo y quién murió, y a mí me gusta mucho el desarrollo. Y también, como contrapartida, la idea era que no utilizara demasiado tiempo en describir, levantó el brazo y bloqueó y bajó, porque también, si describís en cámara lenta la batalla, es un embole. Eso, sí, Entonces, entonces, cómo lo describas es un embole, claro. la idea era buscar verosimilitud, credibilidad y dinamismo. Sí. Era combinar eso y no hacer lo que a mí no me gusta leer. O sea, lo que veo en otros libros eventualmente que es tan confuso que llega un momento de pasar las páginas y ya está, a ver quién quedó. Bueno, ¿cómo lograste eso? ¿Recibiste ayuda? ¿Lo hiciste vos No, solo? lo hice yo. Lo hiciste hice yo vos. dedicándole tiempo. En realidad el tiempo es tiempo mental. Claro. Es decir, me iba al parque a hacer gimnasia, a correr, a caminar, o a la noche me iba a dormir y decía, bueno, a ver, ¿qué puede pasar? Tal cosa, ¿cómo lo hacemos? Tal cosa. ¿Y dónde está parado este? ¿Y dónde está parado el otro? Y antes de escribir la escena, verla una y mil veces en la cabeza, hasta que en la cabeza la vi como una secuencia de una película. Cuando en la cabeza la vi como una secuencia de una película, cuando la escribí como salió, Claro. pero ya la tenía muy manchada. Ese capítulo, perdón, Sí, tiene una historia muy particular. Un día estábamos mirando una película, un western, sí. y en el western tienen que hacer salir gente de una cabaña, se suben al techo de la cabaña, le ponen un poncho, atan, se llena de humo, Claro. y así salen. Y yo miré la película y dije,
hace 50 años que miro películas, vi 300 millones de western y nunca, jamás vi que alguien hiciera esto. Que es buenísimo, aparte. Entonces dije, esto merece ser usado. A raíz de esa escena surge ese capítulo. Todo lo que pasa en el capítulo es para poder escribir la escena de que tapan la chimenea y tienen que salir de adentro, que lo vi en una película y me pareció maravilloso y no lo había visto nunca. O sea, eso lo afané literalmente, pero todo el capítulo está creado para poder justificar esa escena. Sí, eso es buenísimo, porque emana de un personaje. A mí lo que me gusta de Letrin como personaje es que no es una persona canchera, como que se ufana de esa sagacidad que tiene, no. Se nota que es un tipo de buen corazón que trata de hacer lo mejor posible en ese momento, que también va creciendo porque es un pibe. Claro. O sea que en algunos momentos medio que se infla un poquito a sí mismo y viene Urso ahí y le dice, no, mira, sos un pendejo, claro. Que bueno, que ahora va a llegar a ese capítulo también. Pero en este capítulo él le da todo el crédito a Alicio, diciendo, bueno, esto pasó gracias a vos, yo no me llevo el crédito de nada. ¿Por qué hace eso? ¿Se quiere ganar la amistad de Alicio? ¿Quiere...? No. ¿Por qué? Es porque Urso le dijo un día, ojo, cuando le deja colgado el medallón, Sí. Urso le dice, ojo en la que te metes porque vas a tener quilombo en el futuro. Entonces esta le cayó redondita para balancear y no generarse un enemigo entre la nobleza. Claro. O sea, no es una cuestión de humildad ni de altruismo, sino es decir, balanceo y cierro con este tipo cualquier quilombo que pueda tener a futuro. Y de paso le digo así tácitamente, no jodas más a Lefler, claro, o sea, cortala. La cortamos acá. Cortala, claro. También, por otro lado, Alicio ve en la situación que Letrin no es un tipo para joder. Ya le había ganado una vez, pero bueno, pudo ser la casualidad, pudo ser la duda, pudo ser la sorpresa, pudo Suerte ser de principiante, la ceguera del polo. Acá vio que no era un tipo para andar pelotudeando y para andar metiéndoselo en contra tampoco. Le cerraba a los dos el tema de balancear y listo. Bueno, ¿cuánto hay? Acá viene una pregunta. ¿Cuánto hay de Letrin? O sea, o mejor dicho, ¿cuánto hay de Diego Furbato en Letrin? Hay partes. Hay partes. Hay más de Diego Furbato en otros personajes. En otros personajes. Que en Letrin. En Lefler también hay un poco de Diego Furbato. Sí, por eso. Creo que el que más tiene es Urso. Pero Webb tiene bastante. Algunas cosas de Letrin que tal vez tienen no con lo que soy, sino con lo que me gustaría hacer. Lo de Lefler con la música, yo toco un timbre y desafino. Y Lefler tiene esa parte que a mí me hubiera gustado tener de poder tocar algún instrumento un poco más digno que un timbre. Eso está buenísimo el escrito, ¿viste? Que uno escribe lo que hubiese querido. Claro, Bueno, lo que te gusta, lo que no te gusta, le pones, lo sacás, lo haces malo, lo haces bueno. Eso está divino. Está divino. Es ser un poco Dios. Y sí. Es ser un poco Dios. Bueno, entonces seguimos con el capítulo 10. Acá es donde nos enteramos que Letrin, por primera vez, nos enteramos que tiene familia. Sí. Cosa que está buenísima. Pero la pregunta es, al principio, ¿ya lo tenías pensado esto, que él tenía familia desde el principio? ¿Fue surgiendo a medida de la escritura? No, sí, tenía familia, pero era intrascendente. De hecho, se menciona que como su padre trabajaba en las cocinas, él heredaba trabajar en las cocinas y no tenía otra opción. Pero no se hace ninguna otra mención y nunca había necesitado que la familia fuera partícipe de algo. A raíz de la relación con Jürgen, empiezo a darle un poco más de importancia a su familia y después va entrando un poco más en la historia. ¿Va a tener más protagonismo la familia? ¿No? Sí. Qué bueno. Bueno, acá me echo un cachito cómo es el tema de cuál es tu proceder a la hora de escribir. ¿Sos de planear mucho la trama, de pensar mucho cómo van a quedar las cosas, de pensar en la estructura, o sos más de decir, bueno, no me dejo llevar mientras voy escribiendo con lo que me va surgiendo y si tengo que volver atrás vuelvo? ¿O es un equilibrio de eso? He vuelto atrás porque se me ocurrió, y esto te lo permite el capítulo individual, he vuelto atrás porque se me ocurrió algo y para que esto pasara alguien debería haber hecho algo antes, entonces... Claro, para que tenga coherencia. Exacto. Pero no soy de pensar mucho la trama, de hecho Digo porque por ahí una saga te lo exige más a eso. No,
Lo que pasa en el segundo libro lo vislumbro sobre el final del primero, y el final del libro lo supe cuando lo escribí, no tenía la más remota idea de cómo iba a terminar. Había algunas opciones, estoy hablando del tercero, ¿no? O sea, cómo termina la saga. El arpa milenaria, ¿no? El arpa milenaria. Había algunas opciones. Una era que Glauco se lo comiera a Letrin. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Sí. Pero no fue esa. No, pero no fue esa porque fue decantando para otro lado. Pero esa sí fue una de las opciones que pensé al principio del libro, porque iba a ser hiper sorpresiva. Sí. Pero no planifico demasiado. Ajá. O sea, los personajes me van llevando a tener ideas. Algunos se van oscureciendo, otros se van aclarando, y eso me lleva a nuevas ideas, y esas nuevas ideas me generan un cambio. De hecho, en la mitad del segundo libro hay un hecho muy particular que no estaba planificado hasta que lo escribí, y ahí dije, epa, ahora damos vuelta a la hoja, y cambió lo que originalmente había pensado. Claro, bueno, claro, sos más, haces un equilibrio, digamos, de alguna manera el hecho de que sea una saga te obliga también a agarrar y decir, bueno, tengo que volver un poco atrás, revisar esto, a ver si quedó bien, pero tratás de mantener el equilibrio entre dejarte... Entre dejar fluir y coordinar con lo hecho, pero no hay un final determinado. Lo que yo tengo son escenas. Y escribo para justificar esa escena en la historia. Y si en la escena Glauco se tiene que comer a Letrin, bueno, se escribirán 7, 8 capítulos para que uno de los dos se transforme lo suficientemente malo para que el otro amerite que se lo coma o que lo mate. ¿Sentís que el estilo se afianzó, se modificó entre el primer libro y el segundo? ¿O sentís que es inmutable y... No, yo creo que se afianzó. El libro tiene 3 partes de escritura. Una es la parte que yo llamo neutra, que es la que se relatan cosas que te cuentan la historia, pero que específicamente no pasa nada, que eso es de lo que yo escribía, y cuando comentábamos al principio las historias de la parte que más le gustaba a Florencia, toda la parte que es política, que es lo que más le gustaba a este chico que es el fanático de Alicio, que se llama Diego, que es quien escribió el prólogo de Badarcos, y las partes de acción que me gustaban a mí. Entonces, buscando conformar cada una de las 3 personas que formaban la pata de la historia, siempre busqué el equilibrio tratando de que cada uno de ellos y yo tuviéramos, por eso tenés un capítulo muy político, un capítulo que cuenta todo un contexto y un capítulo de acción, y algún capítulo que me echa un poquito de cada cosa. Un poquito de cada cosa. Creo que en el segundo libro se afianza mucho más eso, se gana en calidad, y como contrapartida lo tenés a Carlos, que Carlos no quiere leer la historia. Carlos lee cada capítulo como lo lee el lector. Él me dijo, yo no quiero leer todo y después volver, yo quiero vivir lo que vive el lector, porque entonces cuando yo corrijo, claro, y cuando yo lo adecuo a los sentimientos que el capítulo me crea puro. O sea, él no tiene un resumen de todo. Nada. No, de hecho, no quiere que le cuente ni escucha reportajes en donde yo me mande algún spoiler. Porque quiere vivir como viviste vos cada capítulo. Bueno, también se nota en la escritura que vas tratando de mezclar partes descriptivas y más visuales con partes, digamos, más literarias, donde uno cuenta, hace un resumen de lo que se habló o de lo que pasó, y hay como un equilibrio de eso. ¿Eso siempre fue así o tuviste también algún cambio? No, eso es canibalismo puro. Esas son cosas que tenía escritas y que se habían perdido en el tiempo, y que de pronto me servían para contar algo. O me gustó lo que había escrito, pero no tenía ni principio ni fin. Entonces daba o para que lo cantara Lefleur, o para que lo leyera Letrin en la biblioteca, o para que lo cantara el bardo lo van a ver en Badarcos cuando sea el festival. Hay canibalización de viejos textos que están puestos ahí. Otra pregunta con respecto a eso, con la elección del narrador, del tiempo. ¿En algún momento estuvo escrito en tiempo presente? ¿Siempre estuvo escrito en tiempo pasado? ¿Hubo alguna variación de eso? No.
No que me haya percatado, o sea, lo escribí natural y si se varió el tiempo creo que es porque el relato lo llevaba, pero la idea original es darle la continuidad en crecimiento de vida de Letrin, que ese sea la marca de cronología. En algunos momentos, chiquititos, se percibe la intromisión del narrador opinando sobre ciertas cosas. Pero te lo pregunto por si esto tuviste, digamos, fue a propósito. Por ejemplo, recuerdo que en un momento dice Alicio es un insoportable, no sé qué, ¿no? Ahí el narrador opina acerca del personaje. No, fue inconsciente. Eso no, fue no, lo que se- Tal vez algún otro que me menciones pudo haberlo hecho adrede. Ese en particular no. Claro, Se ve que me caía mal a mí. Claro, claro. No, pero la mayoría, es buenísimo que en la mayoría del relato que haces, el narrador no se entromete a opinar, a juzgar a los personajes o a decir, bueno, me parece muy bien lo que hizo este es un ser detestable, Claro. Letrin es increíble. Bueno, O detesto algo. del periodismo cuando te induce Claro. a pensar en alguien. La idea de poner en el relato lo que vos tenés que sentir por un personaje me parecería lo mismo. Esto que me mencionás de Alicio, evidentemente se me escapó o Claro. fue muy inconsciente. Sí, no, yo hasta lo que leí de todo este primer volumen, hay dos momentitos, ahora no recuerdo el otro, no sé si lo tengo anotado en algún lado, pero digamos, bueno, quería saber si se había deslizado o si había estado No, a propósito. evidentemente se deslizó. Evidentemente con Alicia tenías un tema ahí que no pudo resistir. En el capítulo 10 aparece también contada la Legión OMS, que son, describe un poco eso, son 4 guerreros, digamos, o ¿cómo llamarlos? 4 aventureros. 4 amigos de la infancia que tenían que participar en la historia y OMS era la banda de música que teníamos. Ahí está. Entonces, Después aparece una casa en Diez Pinos. ahí es donde entra la música y qué sé yo, pero había que justificar esa esencia de mi adolescencia juventud Sí. y de hecho los nombres son las iniciales de los nombres de cada uno de nosotros. Y las personalidades de estos En personajes. algunos casos sí, en otros no. En la Legión OMS se ajustan y después más adelante cuando se toman referencias ya el personaje crece y le gana a la descripción porque tiene que tomar historia y chao. Bueno, después ahí se cuenta un poco cómo fueron las guerras del poder, después de que se rompe el pacto que había hecho Ozon con esa estrategia, ¿no? En Pampa Linda. En Pampa Linda. Después de Pampa Linda, ahí entra todo, digamos, lo que sería la parte que en algún momento estaría buenísimo que alguien la filme en una película. Bueno, pero digamos, todo el desastre de todo lo que aparece ahí. Bueno, aparecen estos aventureros, ponen las cosas, terminan, digamos, con eso, hacen un pacto con los dragones, intervienen los dragones, se esconden las armas. La pregunta es, cuando la Legión OMS elige esconder las armas porque se da cuenta que no pueden estar en poder de las personas por su poder, ¿por qué no se las dan a los dragones de fuego o a alguno de los dragones que habían sido aliados de ellos? Y hay un verdadero motivo, jamás se me ocurrió. Bien. Está bien. Jamás se me ocurrió. Después en el futuro lo usé Sí. y me sirvió, pero porque no se me ocurrió en ese momento. Está bien. No, era una pregunta que quería sacarme la duda. Creo que, además de no haberse ocurrido que se la dieran, el tema de que había que justificar que Letrin la encontrara. Bueno, ¿no? en eso pensé. Sí. Pero no pensé que en ese momento, porque no había una historia clara Claro. de lo que tenía que pasar. Viendo la historia como está, hay algunas cosas que en los primeros capítulos deberían, si tenés que ser muy estricto, deberían haber sido distintos. Si tuviste tanto cuidado en todo esto, esta no se te escapó. Podría defender lo de la Legión OMS, es que no confiaban demasiado en los dragones. Hay un artilugio que aparece después y que no se conoce todavía, que podría justificar. Bueno, pero elegiste la eso. sinceridad absoluta. Pero sí, no se me ocurrió. Bueno, sí, igual hay tantos autores de sagas que cometen errores tan garrafales o deslices tan garrafales que bueno, que deberían ser incinerados vivos, que esto no es nada en absoluto en la trama, no influye, era una simple pregunta por si tenía alguna razón ulterior o más elaborada. No, después me aprovecho de eso. Sí, claro. Después me aprovecho de eso, pero no, nunca se me ocurrió que hubiera sido lo más razonable. Cuando hay una mención,
es muy notoria la idea de que el poder corrompe, ¿no? De hecho creo que Ossom lo dice literalmente, pero se hace una aclaración, ¿no? Que creo que es cuando Letrin le dice, bueno, pero la Legión OMS, el poder no los corrompió. Porque éramos nosotros éramos incorruptibles. Claro. No, pero es un chiste privado. Claro. Es un Bueno, chiste privado. pero yo lo sentí como que era otra visión, como diciendo, no, el poder corrompe, pero depende. No, bueno, sí, a Mandela no lo corrompió. Claro. O sea, hay gente que está por encima de eso. A Michael en El Padrino no lo corrompió, pero a Claro. Mandela no lo corrompió. Y a Gandhi tampoco. Claro. Bueno. Y hay gente que está por encima de eso. O sea, la visión de que el poder corrompe es una visión muy simplista que... Y 99% real, pero sí, siempre pero ese hay, uno es muy importante. Siempre hay alguien y por eso destaca. Claro. Y por eso destaca. Bueno, y esta idea, obviamente, de que el poder corrompe también está presente en El Señor de los Anillos, que es una obra que a vos te influyó mucho y que admirás muchísimo y que está también ahí. También aparece algo de la idea del respeto por el destino, el designio, ¿no? El hecho de que Letrin se tope con las espadas hace que el arborista, Rael, ¿no? y Urso digan, bueno, si le apareció es por motivos que no entendemos, cuidemos de que haga buen uso de eso, pero por algo le habrá tocado. ¿Eso estaba desde el principio o también surgió ahí? No, eso tiene que ver más que nada con una filosofía de vida. O sea, yo creo que las cosas te pasan, las quieras o no. O sea, te enfermas, lo quieras o no. O sea, por supuesto, si hace 4 grados bajo cero y salís en cuero y te tirás en la pileta, probablemente te vayas a enfermar. Pero hay gente que se enferma y no está buscando una enfermedad. Hace poquito en el noticiero dijeron que un tipo se dio vuelta de una moto, le tiró tiros a un tipo y le pegó una nenita de 2 años que iba caminando de la mano de la mamá. Las cosas te pasan, y volviendo a la frase de Gandalf, vos hacés con las cosas que te pasan lo que vos quieras. Vos elegís a quién mirás, vos elegís con quién te vas, vos elegís a quién haces esperar. Bueno, esas elecciones es un poco la contra del destino prefijado. Sí. Yo no creo que vos tengas un destino prefijado, pero sí que vos podés hacer de tu vida un destino. Pero en este caso, por ejemplo, Letrin es un poco presa de eso, porque hay otros que se dan cuenta antes. Pero Letrin en algún momento podría haber cambiado. Bien. En algún momento se podría haber ido a pescar y irse con las espadas y dedicarse a afanar. Cuando descubre que las espadas tienen un poder específico, podría haberse hecho chorro y podría haber ido a vivir a otro lado, o con sus poderes o con su aprendizaje de sombra se podría haber dedicado a matar gente y no lo hace porque elige eso. O sea, la elección de qué haces con tu tiempo, a quién vas a visitar, a quién dejas esperando, a quién matás, a quién lastimás, es perfectamente de todos y de cada uno. Y como mi idea es que el libro sea que cualquier persona puede identificarse con cualquier personaje o con todos los personajes en algún momento determinado por lo que te pasa. Vos vas en el tren y vos ves que le están manoteando la billetera a alguien y vos elegís si tomás partido y decís, hey, te están afanando, o te callás la boca, por la duda te comas un puntazo. Esa elección de vida que es diaria en cada cosa, tomo tren, tomo colectivo, eso es lo que yo quería que estuviera en la historia. Ese capítulo termina en la cocina. ¿Eso fue a propósito o quedó...? Digo, es interesante que Letrin en ese momento deja de ser un poco Letrin y que la historia comienza hablando de que él era un auxiliar de cocina y termine él, creo que recalientan comida y comen todos y termina en la cocina. ¿Eso te quedó de casualidad o...? No, tal vez fue inconsciente, no está pensado para hacer un simbolismo. Pero fue muy interesante. De hecho no me había percatado hasta ahora que lo mencionás, pero sí, cierra como una etapa de su vida. Sí, bueno, a mí tenía esa duda. No fue intencional, bien. Surgió. Pero bueno, no sabemos hasta qué punto por qué surgió. No. Capaz que inconscientemente te llevó. Por eso tal vez inconscientemente. Bueno, ¿cómo hiciste este capítulo, la batalla de Pampalinda? ¿Ya tenías la idea de dónde surgió, cómo lo armaste? La idea de que se hace este ardid, ¿no? Creo que surge de varias ideas que se mezclan. Una era la idea de que Ossom y Kalku tuvieran un lugar más importante del que habían tenido en aquel esporádico paso con las tejedoras. La otra era
generar la idea de que se puede ganar una guerra sin combatir, basado en un capítulo de Kung Fu donde el maestro Po le dice: si el hombre y el tigre combaten es probable que el tigre gane, pero si no combaten el hombre es el victorioso. Entonces quería meter todo eso en una situación, pero además creíble, y quería que hubiera un personaje que fuera muy egoísta, que es Obses, que fuera muy egoísta, que fuera muy envidioso, que tuviera mucho rencor al punto tal de generar un conflicto de proporciones importantes. Y también Porque marcar, quiere arrebatarle el poder. quiere arrebatar el poder. Pero también quería marcar la debilidad de la gente en general, que se deja llevar por lo que escucha sin verificar, que es perfectamente permeable a cualquier mentira simplemente porque te lo dijeron en secreto y sin preocuparte por tomar la verdad. Porque si cualquiera de los personajes de los Badarcos, de los primeros pobladores y fluidos, en realidad escucharon lo que querían porque tenían su propio odio o su propio rencor, que es algo que le marca Kalku a Awesome. Y eso en realidad también lo tenemos todos, porque a todos nos pasó. Escuchamos lo que es conveniente para nosotros. Que alguien vino a decirte alguien de algún conocido tuyo y te dejaste influir por lo que dijo sin hoy todos dicen: ah, sí, porque tal le hizo tal cosa al otro, o no, porque a Kirchner lo matan. Y dices: chico, ¿en base a qué repetís como si fuera la verdad revelada algo que escuchaste? Bueno, y lo pernicioso que es eso. Exactamente, y cómo todos actuamos, a veces a sabiendas, a veces por conveniencia y a veces por boludez. Te dejas influir por cosas que otro dijo sin haberte tomado esos 5 minutos para verificar si el otro tenía mala leche al decírtelo, sí, si estaba repitiendo como un loro, o si vos estabas escuchando lo que querías escuchar porque tenías tu propio rencor o tu propia idea, y esto te la refuerza. Alguna vez escuché la frase que dice: nadie está de acuerdo con lo que otro dice, sino cuando dice lo que uno quiere oír. Y todo lo de la compañía de teatro y todo eso surgió del momento. O sea, tenía que haber una batalla sin batalla, y eso surgió. ¿Sabés de dónde creo que viene? Sí. De la película Bichos. Sí. Creo que probablemente se haya originado ahí, claro, y después le di. Y esto lo estoy pensando ahora, no lo había pensado antes. Claro. Bueno, algo que se muestra y que se describe en ese capítulo es el despliegue de los ejércitos. ¿Te asesoraste con alguien eso o te las arreglaste vos solo? No, ¿Consultaste cosas? No, me las arreglé yo solo. Pero trataste de que sea coherente. Sí, en base a... Porque vos no sos un general, digo. No, pero leíste 2 millones de libros, entiendo, y viste incoherencias en la lectura y viste cosas maravillosas en los relatos. Leí en libros de historia y de táctica, no con profundidad, pero en una época de mi vida los leí, y de ver 2 millones de películas. Claro. Cosas, ¿no? Pero bueno, hubo un esfuerzo para que eso sea verosímil. Sí, la idea era que sí. Bueno, en el capítulo 12, que es el último que vamos a ver en esta primera parte así de la entrevista, se describe mucho a los dragones, qué tipos de dragones hay, y dejas entrever que los dragones en realidad son criaturas que se meten mucho en la vida de los hombres. Digo, apoyan a estos, se alían con estos. ¿Eso surgió de algún lado en especial? ¿Lo creaste vos? No, yo creo que deben haber escrito sobre eso toneladas, y debe surgir de la influencia de la lectura de muchas historias con una visión propia. Sí. Pero para ese momento creía que ya había que definir un poco. Los dragones habían combatido, los dragones habían aparecido, bueno, había que empezar a clarificar un poco cuál era la esencia, y de ahí viene. Pero surge, creo que de la influencia de miles de horas de lectura de otras cosas. Bueno, esta primera parte de la entrevista va a abarcar estos 12 capítulos, vamos a seguir con más. Así que bueno, fue un gusto tener esta entrevista con vos. Excelente. Y continuémosla, y te felicito por tu obra. No, gracias, y la verdad la pasé genial. O sea, ojalá pudiera seguir la cámara. Sí.
Bueno, sí, también nos queda, hicimos todo, nos quedan 3 minutos o 2 minutos de batería. Claro, te queda la parte de arriba. No nos queda. No nos queda luz, no, pero quería lo que quería filmar del escritorio, la biblioteca y qué sé yo, así que esos 3 minutos van ahí. Ahora vamos para allá, pero bueno. Vale. Buenísimo.